Y Violeta, pues vamos, si te parece, entrando en materia con Héctor Javier Sánchez y con Jesús Cervantes, que ya están ahí con nosotras y nosotros ya se están conectando en este momento, porque bueno, parece ser que Violeta, pues la DEA, pues nuevamente ha dado de qué hablar, la DEA, y no es para un asunto menor, no es para un asunto menor. Ya lo estaremos platicando aquí ahorita con Héctor Javier y con Jesús, que ya están conectadas. Buenos días, Héctor, buenos días, Jesús. ¿Qué tal? Muy buenos días, ¿eh? Me uno a las felicitaciones de Violeta para todas las mamás de México. Por supuesto, ojalá fuera los 365 días del año, ¿no? No solo uno. Así es. Muy Jesús, buenos días, Héctor. Buenos días, Jesús. ¿Cómo están? creo que no nos Jesús escucha. creo que no nos escucha. No. Ajá. Y pues también, Héctor, allá un abrazo muy fuerte a la Nanti Gloom, ¿no? A la Madrecita Tierra, a la Pachamama, como la conocen en otras latitudes. También que es un día importante para muchos pueblos porque es la celebración también de esta Madre Tierra. Así es que, pues hay muchos tipos de celebraciones. Estaremos comentando algunos al ratito, Héctor. Así es que también un fuerte abrazo por allá. Sí, igualmente, que estén todos bien por allá. Con el Gracias. calor que tengo entendido que ayer llegaron a 34 grados, ¿no? 34.3, ¿no? Sí, Sí, se rompió récord, mi querido Héctor, se rompió récord, aunque bueno, pero Jesús hacía de reír de esa temperatura, ¿verdad, pues querida Jesús? sí, pues sí. Ponle suéter, Hola, se pone hola, chamarra, buenos Jesús. días, Tú te pones Héctor, chamarra con esa Violeta. temperatura, ¿verdad, Jesús? Oh, sí, bueno, no tanto, ¿verdad? Pero qué gusto verlos nuevamente, Héctor, Violeta, Ernesto, una disculpa porque no pude estar los dos programas anteriores por razones de fuerza mayor, como se dice. Aquí estamos, fíjate que no estamos con la temperatura tan alta, apenas tuvimos igual 34, 35, ayer, pero las noches son muy frescas, las mañanas también, ahorita todavía está muy fresco. Eh, Mucha gente ha aprendido ya el aire acondicionado, pero para nosotros son temperaturas todavía bastante soportables. De hecho, yo no he prendido el aire, tengo los ventiladores de casa, los del techo, y con esos estoy bien. De hecho, en la noche los apago porque sí me llega como el frillito, ¿no? Es que es muy tonto porque los cachanillas vamos a la Ciudad de México y llevamos suéter siempre, ¿no? Pues eso creo que se irá transformando, querida Jesús, conforme vaya Pues todo avanzando. parece indicar, ¿eh? Desafortunadamente, así será. Pues Sí, mientras no ¿no? se cambie el sistema productivo, ¿no? Claro, y con esta falta de agua tan impresionante que estamos teniendo, ¿no? Que es a nivel mundial, pero pues a nosotros ya nos está pegando, ¿no? Aquí hay un serio problema del agua también en Baja California, ya lo he dicho, tiene que ver con mientras no caiga el agua del norte, ¿sí? Pues no llega el agua al río Colorado, que es lo que nos abastece a toda Baja California. El agua que llega aquí a Mexicali se bombea y sube a Tijuana, sube a Ensenada, Rosarito, ¿no? Por eso aquí por lo que se está optando es por poner desaladoras, que hay muchos científicos que consideran que no son la solución, ¿no? Hay algunas desaladoras allá en Ensenada, no les ha dado abasto, pero se han estado descubriendo algunos pozos de agua muy buenos aquí en el área de San Felipe, pero pues el gobierno no trae proyecto para explotarlos, es agua dulce, por supuesto, y eso podría ayudarnos bastante. Oye, perdón que me salga del tema. Jesús, en México desde los 70 había incluso una Comisión Nacional para el Aprovechamiento de Aguas Salinas que trataba justamente esto de la desalación. Recuerdo que en aquella época de Echeverría se mencionaba que incluso se querían traer a México grandes trozos de iglús para aquí desalinizarlos y de alguna forma resolver el problema. ¿No se ha avanzado en esa tecnología que había en ese entonces, bueno, que empezaba en ese entonces? No, no,
Bueno, no, evidentemente ya no es este tema de los iglús, pero es el agua del mar que fácilmente se puede utilizar. Nada más que no es tan sano, no es tan sano según algunos científicos, ni tampoco la tecnología es tan limpia, ¿no? Ese es el grave problema. Aquí teníamos el proyecto de una desaladora, pero como siempre, los gobiernos, estaba el último gobierno, la última administración de Acción Nacional, pues traía muchísimas tranzas, era una desaladora que se iba a poner en Rosarito, aprovechando toda la parte de la Comisión Federal de Electricidad que tiene el desagüe hacia el mar, ¿no? Se iba a aprovechar todo eso y de ahí se iba a traer el agua del mar, ¿no? Se había comprado ya el terreno, pero había un grave problema, que es que se lo iban a descontar a los ciudadanos. Era una empresa privada, transnacional, con algunos inversionistas mexicanos, por supuesto, pero se iba a descontar con el ISR y con algunos pagos, no, si no mal recuerdo, de algunas participaciones federales, y entonces le iba a salir muchísimo, muy caro a las autoridades y por consiguiente a los mexicanos, ¿no? A los baja californianos, porque es parte de su ISR también que se regresa y todo este tema, ¿no? De la federación. Pero cuando llegó Jaime Bonilla, la primera administración de Morena lo canceló justamente por esto, porque efectivamente era un contrato totalmente leonino. Hoy la actual administración no solamente va a pagar una buena cantidad de recursos por haber cancelado este contrato, le va a pagar a la transnacional, sino que además la va ¿cómo se dice? A volver a echar a funcionar, ¿no? Entonces, hay ahí un grave dilema entre toda la cantidad de recursos que se van a pagar. De hecho, hay demandas porque el banco se creó un fideicomiso y el banco tomaba parte de los recursos federales, ¿ok? En automático. Y entonces, aunque aún no se estableció, nunca se estableció la desaladora, de todas maneras tomó los recursos federales y hoy tiene más de 300 millones del gobierno del estado que no los quiere regresar. El gobierno empezó una demanda, los funcionarios bancarios andan huyendo, bueno, es todo un caos, ¿no? Pero a final de cuentas, ni hay desaladora, sí hay pagos que se tienen que hacer, hay recursos que se tomaron y seguimos sin agua, ¿no? O sea, creo que no hay suficientes investigadores serios aquí en Baja California sobre el tema del agua que sean tomados en cuenta por el gobierno. Hay muchísimos serios que sí existen y no se han tomado en cuenta por el gobierno. Y además está, por ejemplo, Elena Burs y bueno, y el propio Moctezuma, ¿no? Que hoy está en el Estado de México, pero ellos también traían todo un proyecto. Ellos saben muy bien cómo funcionan las desaladoras y cómo poder aprovechar mucho mejor el agua del mar que tenemos, ¿no? Con estos litorales tan amplios que tenemos en el país. Ya, Ernesto, regresamos a nuestra mesa autónoma. Así es que aquí ya tenemos el cafecito, el pues sí, tecito. ya No, te no, no es cierto. extrañábamos, Jesús, aquí vienes aquí No, no, no. a hacer desorden y Héctor promueve también eso. Entonces, Nos da mucha tranquilidad que ya No, tengan qué su bien café. que Héctor le pregunta a Jesús y nosotros así. Qué bien, porque aquí traemos ya el tecito, el cafecito y Sí, ya, sí. aquí No, tomándolo. es que en serio estamos en un problema muy serio, ¿eh? La cuestión de la crisis hídrica que está viendo México es muy importante y yo sinceramente también no veo medidas o inclusive llamados de atención a la población a que cuiden más el agua, ¿no? Siguen gastándola indiscriminadamente en bañarse, en lavar coches, en Las regar las mineras, Héctor. plantas, a las horas, Hoy sí, hoy sí, vamos a tener una entrevista con la ministra Lenia Batres y bueno, las mineras, ¿no? Que sí, interponen esta sí, acción sí. de inconstitucionalidad y son unas de las que más consumen agua aquí Sí. en este país. Y por cierto, también ellas han estado intentando que el agua de mar, ¿no? Poderla utilizar también en la industria Sí, minera para varios fines. Pero bueno, ya eso es un Fíjate, gran tema. sí. fíjate, Violeta, que hay un
hay un investigador, yo hablé con él hace, híjole, no sé, hace como unos, perdón, habrá unos 8 años. Me fui al Nevado de Toluca porque no, más de 8 años, porque incluso todavía estaba Corenfield. Y estábamos hablando de un tema, yo andaba buscando una empresa que se quería instalar en el Nevado de Toluca y tenía inversiones de funcionarios y querían aprovechar el agua, ¿no? Pero allá viendo con este investigador, él estaba promoviendo el uso del agua de lluvia e incluso su casa, absolutamente todo en su casa funciona con agua de lluvia. Ajá, entonces es una maravilla porque son zonas, todo lo de Chiapas, una zona de Oaxaca, por supuesto, donde llueve muchísimo, Tabasco, Veracruz, todas esas zonas se puede aprovechar muy bien y esas son los grandes temas que nos quedó a deber el gobierno federal porque se pudieron haber incluido en esta modificación a la Ley Nacional de Aguas, que nunca se promovió para su aprobación, ¿no? Y hay una iniciativa, bueno, pues recordemos, desde la propia ley Corenfield del año 2012, que se estaba hablando de una nueva ley que era patética, se logró frenar, por suerte, pero hay otras iniciativas, está la iniciativa ciudadana, y ahí se pudiera haber incluido tanto las desaladoras, con una buena tecnología para no contaminar y también con todo este tema del agua de lluvia que sea aprovechado en las zonas donde hay cantidades que han rebasado incluso, ¿no? Los niveles de agua que tradicionalmente llegan también por este tema del clima, ¿no? Entonces, ese es un tema que se nos quedó a deber. Nunca se metió la nueva ley general de aguas y bueno, estamos viendo las consecuencias. Fueron cosas que no se previeron, que no se tomó en cuenta o no se tomó seriamente asunto del calentamiento global, ¿no? Pues sí. Sí, y eso ya, perdón, para cerrar, y No, síganle ustedes, ¿no? O sea, todo, todo, todo lo que se claro. desperdicia, todo lo que se desperdicia a nivel de tuberías, ¿no? A nivel por la falta de mantenimiento. Por ejemplo, aquí en San Cristóbal hemos hecho bueno, se han organizado varias marchas en contra de la Coca-Cola por la cantidad de litros que consumen por día. Pero, por ejemplo, gente del ZAPAM, que es el sistema de agua potable de aquí del municipio, pues nos decía que, bueno, que la Coca-Cola consumía, si bien estaba alrededor entre el 1 y el 5%, pero que alrededor del 60% se iba por las cañerías, ¿no? Es agua que por las fugas y todo esto, pues se estaba desperdiciando. Y ahí sí, pues parecería ser que eso es un teflón para nuestro sistema, pues neuronal, ¿no? Porque no nos pega, e insisto, ¿no? Yo creo que además de lo que está diciendo Jesús, creo que también nosotros tenemos que hacer una reflexión de cómo utilizamos el agua, que me parece que se desperdicia en grandes cantidades, y si a eso le sumamos que por todos lados minería, la falta, digamos, todavía de una tecnología adecuada de bajar las 36,000 partes por millón de agua de mar a menos de 500, y luego le sumemos la contaminación bacteriológica y la contaminación físico-química, bueno, el resultado pues es un desastre, ¿no? Lo que tenemos ahora en las cuestiones del sistema de abastecimiento de agua. Sí, y el tema de las concesiones, ¿no? Por ejemplo, esto que decía Jesús, pues las concesiones que se derivaron de la reforma a la Ley de Aguas Nacionales o a partir de ella, y pues que se las entregaron a las refresqueras, a las mineras, a las cerveceras, y pues han generado pues grandes ganancias. Y un dato, esa agua que se utiliza, por ejemplo, las concesiones que le han dado preferente a la industria minera, pues no se registran, no lo vamos a encontrar en los datos oficiales de INEGI, ni los vamos a encontrar en los datos, no está registrado, ¿no? Porque hay un tipo de agua, pues que es libre, ¿no? Esta agua de laboreo, y esa es una de las también focos que hay que poner atención, pues en lo que está por venir, como tú dices, Jesús, pues que se incluya esa modificación, que se retome, ¿no? Y que parece ser que es una de las principales propuestas también de este gobierno, esta ley de ciudadana que ya tiene mucho tiempo, pues aquí expuesta a nivel nacional y que tenemos que, bueno, que pienso yo, apoyarla.
Oye, Violeta, Claro, pero no mira, seas mala, ¿no? Perdón, es que Violeta está en contra de la propuesta de una de las candidatas que dice que hay que apoyar la minería porque de ahí tomamos los minerales que bebemos y comemos. Pues nos vas a dejar Sí, sin sí, comer. sí, sí, sí. Sí, qué frase esa, ¿verdad? Qué frase esa, la de Xóchitl Gálvez, histórica también para la industria minera y para los estudios de la minería. oye, sí, Violeta, Ernesto, nada más para cerrar el último comentario Sí, que, sí, que, que para hacía cerrar, qué Héctor bueno también. que es para Ya, cerrar, sí, imagínate, bueno, para para cerrar abrir, el ¿no? tema, no, Sí. perdón, como decía Violeta también, las concesiones que se dieron con Vicente Fox para todas estas refresqueras tendrían que estar eliminándose, pero también esta semana que vi en la rayuela de este periódico La jornada. nacional de la jornada, decía, ¿a dónde hemos llegado que estamos peleando por las aguas negras? Hay un tema donde quien sí fue muy visionario es Carlos Slim y tiene esta planta de tratamiento de aguas negras, creo que es en Atotonilco, no sé si es en el Atotonilco, no, porque es en Hidalgo, no muy lejos de Tula, está esta planta que él tiene, y esa planta, hasta allá llegan parte de los desechos de la Ciudad de México. Tiene que ver con todo esto que viene del túnel emisor Oriente, que se invirtieron muchísimos millones de pesos, y tiene que ver con el agua que llega hasta allá y logra ser reutilizada, ¿sí? Pero es agua que luego revende Carlos Slim, ¿no? Cuando todas estas plantas de tratamiento deberían de ser, o debería de haber o coparticipación, gobierno, iniciativa privada, que es la que pondría gran parte de los recursos, ¿no? Si es que el gobierno no lo tuviera, o si el gobierno los tuviera, pues ser totalmente del Estado, ¿no? De la federación y poder reusar toda esta agua. Pero sí, recordemos que se tienen que cancelar. Primero empezaron las grandes concesiones de agua para las mineras, con Felipe Calderón. Calderón. Ajá, no, perdón, antes empezaron con las de las Fox para las refresqueras, luego para Sí, las mineras, y sí, bueno, sí. a final de cuentas nos estamos quedando sin agua cuando se tiene que reglamentar mucho más lo que es el agua, las concesiones de aguas superficiales, ¿no? De aguas profundas, o sea, hay distintos tipos de concesiones que Sí. creo que se tiene que revisar a fondo todavía. Pues no sé si Héctor tienes otro comentario para cerrar, digo, el No, ya. problema, ¿no? Pues, llevan varios cierres ahí. Si no vas a decir que Perdón, abusamos. No, es No, la mesa autónoma, pues acuérdense. ahora sí que para cerrar, pues no, creo que importantísimo cuál es el posicionamiento y la mirada de Claudia Sheinbaum sobre el tema, porque en esta administración el presidente pues ha repetido quién sabe cuántas veces, incluso en este mismo mes lo volvió a comentar, dice, no, es que las empresas, las refresqueras, cerveceras y las industrias se quieren ir, instalarse siempre en el norte, y le decíamos, en el norte no hay agua, pero en el sur sí, entonces váyanse al sur y ahí sí hay agua. Y ahora lo que estás viendo en varios municipios, en Quintana Roo, en Yucatán, en Campeche, en Chiapas, ni se diga, pues que tienes a las cerveceras y a las refresqueras queriéndose instalar ahí y comprando predios y más predios. En fin, que creo que es un problema que no es nada más que se atienda, que el presidente tenga que promover de que se vayan para el sur. Uno entiende pues que un presidente pues quiere inversiones en el país, pero primero se tiene que atender esto porque pues ya la crisis es tremenda y más cuando ni siquiera hay sistemas para la distribución del agua para los propios poblados y que ya están las poderosas empresas queriéndose instalar, y más que ahí está ya lo del Tren Maya y esta inversión fuertísima que hay en el sur del país.
pues es un problema que ya le está generando conflictos agrarios también, porque hay comunidades, poblaciones que no quieren vender su tierra, pero ahora están las empresas refresqueras y cerveceras queriendo entrar ahí. Así que es un tema que a ver cómo lo va a atender Claudia Sheinbaum, ¿no? Porque uno la escucha, además de los 10 polos de desarrollo que habló el presidente en el corredor interoceánico, más los 21, no recuerdo ya cuántos polos de desarrollo están programados en el Tren Maya, pero Claudia Sheinbaum dice, no, vamos a meter otros polos de desarrollo, es decir, ciudades industriales, y de dónde van a tomar el agua, pues esos son temas que me parece que tendremos que estar abordando a profundidad. Perdón, era para cerrar. No, y ya que cerraste, pues Muchas gracias, agrégale el problema de la gentrificación, Ernesto, ¿no? Que finalmente, bueno, allá en el DF lo están viviendo mucho, que cada vez hay más construcciones, y eso súmale que en vez de 3, 6 pisos le ponen 9 o 12, y pues ahí, ¿no? Seguimos con un círculo muy, muy difícil de romper, que aquí hay que recordar, y aquí Violeta no me dejará mentir, que la construcción es uno de los principales motores de la economía, y esto es a nivel de viviendas. Entonces generas más viviendas, más industrias, y obviamente pues hay mayor consumo de agua, ¿no? Sí. Eso Ya. es también una de la propuesta de Claudio Sheinbaum, generar 1 millón de viviendas en esta idea keynesiana también de para dar vivienda, otorgar vivienda, y no solo eso, sino para reactivar la economía a través de la generación de empleos y de la construcción. Pero bueno, ya no nos metamos en más temas porque no vamos. Y eso que el tema no es el agua, ¿eh? No vaya usted a No, pensar. no. Pero Pero bueno, no, es que ya metidos en el tema, a lo mejor sacrificamos uno y nada más dejamos uno de los temas que teníamos programados, pero Nora Brie nos hace favor de darnos datos del INEGI y dice, en México 76% del agua se utiliza en la agricultura, Así es. 14% en el abastecimiento público, 5% en las termoeléctricas y 5% en la industria, dice el dato del INEGI. Habrá que revisar esos datos porque el presidente también podría decir, yo tengo otros datos y nosotros podríamos decir lo mismo. Y dice Claudia de Lara, que ella está también en la Universidad de Chapingo, dice, los estudiantes de Chapingo siembran ciertas especies en terrenos salitrosos para desalinizar y hacerlas aptas para cultivo. Con sal no se puede cultivar casi nada. Eso lo están haciendo en lo que era antes el lago de Texcoco, ¿no? Es mira, lo qué que interesante eso. Qué interesante, Ernesto, porque, por ejemplo, aquí en Baja California, bueno, especialmente en Mexicali, que es una zona desértica, el área era totalmente salitrosa, ¿no? Y entonces ha ido cambiando el cultivo y es un valle totalmente, ¿no? El Valle de Mexicali que tiene el agua, pero les digo, y además tenemos un agua totalmente rica. ¿Por qué? Porque el agua que llega al Valle de Mexicali viene, como les digo, de la parte del norte, cae, entonces se trae todos los minerales, ¿sí? En su camino el agua se trae todos los minerales, pero además se cruza con el cerro el cerro que tenemos aquí, que es un volcán, ¿ok? Entonces, todos los minerales que tiene ese volcán también hacen que el agua sea sumamente rica, ¿sí? De ahí que se han incluso establecido zonas donde hay litio, ¿no? Alrededor del cerro, que es el Cerro Prieto, y es una zona de producción de energía que no está siendo utilizada, pero el agua que llega al valle, que era totalmente salitroso, se convirtió en un valle muy rico y los cultivos que se promueven aquí van cambiando, ¿eh? Efectivamente, ahorita la mayor parte del cultivo aquí es trigo, ya no es el algodón como en los años 60, 40, 50, ¿no?
pero sí es el trigo, y cada vez se están metiendo más, por ejemplo, muchos cultivos que requieren de muchísima agua, que son las hortalizas, ¿sí? ¿Por qué? Porque son ricos en minerales. Entonces, sí hay varios, digo, las hortalizas no son muy buenas para generar más agua, al contrario, consumen, pero a lo que quiero ir es que si solo se logró establecer todo el Valle de Mexicali, cambiar de una tierra totalmente salina a una tierra que es rica en minerales, ¿no? Pues también se puede hacer en el lago de Texcoco, que pues tuvo la buena visión el presidente de cancelar ese aeropuerto y hacer hoy nuevamente retomar lo que debería de ser el lago de Texcoco, ¿no? Ya, pues Jesús y Héctor, si les parece, vamos entrando en materia en el otro tema que tiene que ver otra vez el papel de la DEA, pero ya no solo de la DEA, sino que también se aborda el tema tanto en la Fiscalía del Estado de México como la propia DEA. Hay ahí información cruzada, pero el dato duro que están planteando pues es que pues el cártel Jalisco Nueva Generación pues ya empieza a rebasar al cártel de Sinaloa y empieza a expandirse dentro de los Estados Unidos. Y dentro de México, pues se habla también de que operan como una suerte de franquicias que prestan el nombre, porque al prestar el nombre, pues se les permite las propias autoridades municipales o estatales, pues tienen miedo de enfrentarse también al cártel Jalisco Nueva Generación, que en la actualidad, pues tiene una función muy parecida a la que tenía el cártel de los Zetas. Es decir, es actualmente en México, pues es el cártel más violento que tenemos en el país. Lo que en un momento fue el cártel de los Zetas, hoy cártel del Noreste, pues ahora el cártel Jalisco Nueva Generación empieza a generar pues mucho terror. Y lo que llama la atención en el caso del informe de la DEA es que pareciera que todo es que todos ellos están importando lo de a los cárteles en los Estados Unidos y seguimos sin escuchar los nombres de los cárteles que operan, cárteles estadounidenses que operan en los Estados Unidos. En fin, todo un tema, mi querido doctor Javier, ¿qué decía al respecto? Sí, es un tema muy preocupante. Prácticamente cuando tú lees los informes bueno, el último informe que hacen ellos de la Evaluación Nacional de las Amenazas de las Drogas, pues señalan que no hay más cárteles más que estos dos, ¿no? Ponen un panorama como si ellos controlaran prácticamente toda la cadena de producción y de distribución ahora sí que de las drogas ilícitas que se usan en Estados Unidos. Llama la atención de que, por una parte, la cantidad de muertes relacionadas con este tipo de drogas, estamos hablando de que en 2022, según ellos y según la CDC, es el Centro de Control de Enfermedades, Centro de Control de Prevención y Control de Enfermedades de Atlanta, que es un organismo muy reconocido a nivel mundial. De hecho, ellos son la referencia para muchos aspectos que tienen que ver con prevención y control de enfermedades. Sitúan en 107.941 muertes relacionadas pues, a este padecimiento en Estados Unidos, lo cual es una cifra muy descomunal, que ya se había mencionado en otras ocasiones. Digamos, le atribuyen el 70% al fentanilo y otros opioides sintéticos y el otro 30% a estimulantes sintéticos, ¿no? Es decir, una cantidad de muertes muy importante. Y también se menciona que en el informe pasado, bueno, del que tenemos noticias, se hablaba de 20 regiones que tenían control de estas dos organizaciones, pero ahora ya en este informe pues dan cuenta de que prácticamente en los 50 estados de la Unión Americana pues ya tiene presencia tanto el cártel Jalisco Nueva Generación como el cártel de Sinaloa. En ese sentido, hablan de que pues, en México sí se produce fentanilo, sí se distribuye, que incluso han documentado, según ellos, las importaciones que se tienen tanto de China y no especifican más de qué parte de la India, pero también dicen ellos que ya hay indicios de este tipo de situaciones, ¿no? Entonces, lo grave aquí del asunto es que además de estas que estamos mencionando aquí,
pues todas las, digamos, los otros negocios que ya habíamos mencionado alguna vez aquí, que tiene que ver con el tráfico de armas, con el tráfico de personas, particularmente de migrantes, lo que es el tráfico sexual y lo que es también, y me llamó mucho la atención que por primera vez lo están nombrando, lo que tiene que ver con la extorsión, ¿no? No lo habían, o por lo menos había sido de alguna forma ignorado, y la presencia que tienen entre 47 y 52 países, digamos, en ese intervalo es el que lo tienen, ¿no? Sea 47 o sean 52, pues es una transnacional ya de grandes dimensiones que no se explicaría uno la fortaleza que tienen pues estas organizaciones si no fuera, digamos, pues con la venia o con la cooperación o incluso con integrantes metidos, pues ahora sí que de la A a la Z en todas las estructuras gubernamentales, tanto de México como del propio Estados Unidos y también de otros países que a base, pues como dirían en la época porfiriana, de billetazos de $50,000, o habría que actualizarlos, ahora sí, según los índices económicos, pero que sí efectivamente les permiten cada vez ir adquiriendo más y más fortaleza, tanto a nivel nacional de México como a nivel de Estados Unidos, pero también en otros países. Podríamos preguntarle, por supuesto, Ecuador y otros países de Centroamérica y Sudamérica, en donde pues ya la presencia es cada vez más evidente y cada vez pues irrumpen las decisiones políticas que pueden tomar los gobiernos, inclusive podríamos llamarlos tanto de izquierda como de derecha. Muchísimas gracias, Héctor. Pues todo un gran tema, que yo tendría varias preguntas para Jesús. Lo primero es por qué la DEA sale pues ya en esta recta final del proceso electoral mexicano a decir esto, ¿no? Si se suma a todo esto que ya estábamos analizando las semanas anteriores. Pues, Lo otro es que, bueno, hoy no tuve que salir como muchas mamás, y muchas sí tuvieron que salir, ¿no? Muchas, miles, millones. Pero bueno, afortunadamente yo hoy no tuve que salir a las 5:30 de la mañana a dejar hijos, y tuve la oportunidad que les recomiendo de leer la editorial de la jornada. Es una muy buena editorial, bueno, buenísima, me parece muy, muy interesante, y ubica 3 elementos que yo quisiera pedirle su opinión a Jesús. ¿No? Lo primero es que habla de estas compañías farmacéuticas que realmente son las que han comercializado estos opioides altamente adictivos, ella dice, y bueno, creó pues una adicción presentando estos productos, dicen ellos, como compuestos inocuos. Lo segundo es todo el control político que ha habido con el uso pues de estas drogas en los barrios pobres, dicen ellos, donde fueron inundados de heroína y cocaína. Y de muy baja calidad, señala la editorial. Y lo tercero, que ya lo hemos escuchado, ¿no? En otras sí lo hemos leído, en otras investigaciones, pero aquí me parece que lo retoma y lo sintetiza pues muy bien. Y lo tercero, pues es esto que ya también decían ustedes, que el gobierno estadounidense y la DEA no dice en ningún momento que haya cárteles estadounidenses, sino que todo pues es la responsabilidad de estos cárteles extranjeros, lo dice la editorial de la jornada. ¿Qué decir sobre estos 2 elementos en esta publicación, en este informe, en el contexto electoral, y estos otros elementos que dice la editorial de la jornada, que me parece muy recomendable leerla hoy? sí, mira, Violeta, hay dos cosas. Para poder ver este informe ahorita, bueno, pues tendríamos que estar recordando los reclamos que está haciendo la DEA de por qué no se le entregan las visas a sus agentes, ¿no? Y la respuesta que ha dado la administración federal, ¿no? El presidente, que dice, todo lleva un proceso. ¿Por qué? Porque antes, o sea, en cuanto pedían, se le daban, ¿no? Hoy no. O sea, hay un enojo por parte de la DEA desde que esta administración de Andrés Manuel impuso, ¿no? Unos requisitos de cuántos integrantes de la DEA van a llegar a territorio mexicano, bajo qué condiciones van a informar, porque mucho lo documentó Jesús Esquivel, compañero corresponsal de Proceso en Washington. Él tiene años registrando de todos los agentes, el número de agentes que participaban en México y venían, hacían y deshacían a su antojo, ¿no? Y también él ha hablado de los cárteles, incluso tiene un libro, ¿no?
de los Sí. cárteles norteamericanos, ¿sí? Entonces, a ver, ¿por qué se da en estos momentos? Forma parte de toda esta maquinaria que yo siempre lo he dicho. Estados Unidos genera cierto tipo de periodistas, ¿no? Y, o sea, crea cierto tipo de periodistas y cuando los necesita, empiezan a trabajar en pro de una cierta política que ellos quieren imponer o quieren cuestionar en algún país. Y me refiero a México, ¿no? En este caso, como ya vimos que lo usaron en los años 70 en toda Sudamérica y en los 80 en Centroamérica. Pero aquí en México ha estado utilizando la DEA a organismos, nada más basta ver las publicaciones que tuvimos meses pasados con el narcopresidente y todo este tema, ¿no? Entonces, hay un malestar por parte de la DEA, ¿sí? De cómo les han puesto restricciones para poder venir a trabajar, que ya no es libremente, que tienen que cumplir ciertos requisitos, pero además tienen que dar información al gobierno mexicano de qué es lo que están haciendo. Dos, la DEA siempre ha sido utilizada en este plan que acabo de mencionar, ¿no? Es como tanto la DEA como la CIA, ¿no? De cómo vas a golpear o cómo vas a orientar cierto tipo de opinión pública sobre una parte política de un país y más ahorita que estamos en un proceso electoral a un par de semanas de que ya se realice. Creo que a eso obedece. La otra, que tiene que ver con esta parte, la parte última que mencionaste de los cárteles. Como ya lo dije, Jesús Esquivel ha dado cuenta de ello y así, mira, es que así empezó en México. México era nada más de trasiego, entonces los grupos criminales que había aquí en México lo que hacían era ayudar al trasiego de los colombianos y luego se fueron fortaleciendo. Estados Unidos empieza con tus asquerosos planes Mérida, ¿no? Eso hace que se cierren algunas o se limite el ingreso de algunas drogas en Estados Unidos, se quedan en México, con eso les pagan también a los cárteles mexicanos, se fortalecen y luego crean estos monstruos. O sea, es el mismo Estados Unidos que empuja a los grupos criminales ya existentes en México a fortalecerse. Entonces, tiene que ver con un tema de corrupción también. ¿Por qué existen estos grupos criminales en México? Pues porque hay corrupción. ¿Por qué está pasando la droga a Estados Unidos? Porque hay corrupción de las garitas de Estados Unidos, ¿no? ¿Por qué estamos hablando? Fíjate, el informe habla de Arizona, Texas, Florida, California, Oregon lo menciona, pero también van hacia allá, como los grupos donde más hay presencia del cártel de Jalisco Nueva Generación y también del cártel de Sinaloa, ¿no? Todas esas zonas, ¿no? Si tú hablas de California, Arizona, Nuevo México, Texas, son las fronteras, ¿no? Son las fronteras que son donde dejan pasar y ahora los funcionarios que están ahí, evidentemente caen en corrupción, le abren nuevas puertas a norteamericanos como una nueva fuente de trabajo, empiezan a trabajar ahí y entonces ellos están ayudando al trasiego y a la distribución en su país, ¿no? Porque tienen contactos, evidentemente, en otros estados, en alguno de los 50 estados de la Unión Americana, ¿no? Los que están en la parte sur de Estados Unidos, la parte norte de México. Y entonces ahí va la bolita. Luego se van a constituir, y si son tan inteligentes como los grupos criminales de México, se van a poder constituir en grupos criminales verdaderamente fuertes. Toda esa parte la dice el informe. No habla de su corrupción, no habla de cómo la DEA está siendo utilizada para golpear con un tema geopolítico cuando hay elecciones. No habla de los grupos criminales que ya existen en Estados Unidos y que siempre han existido como las bandas, como las gangs, como, bueno, ¿cómo podemos olvidar? ¿Recuerdan aquella película donde sale Leonardo DiCaprio de que es de las bandas justamente de cómo surge en Nueva York?
eran grupos criminales, ¿no? Entonces, eso siempre ha existido en Estados Unidos. Mira, yo que tengo familia allá, a mí me mataron a un hermano que formaba parte de estos grupos criminales. Lo mataron cuando yo tenía 18 años. Hoy tengo 57 años, ¿ok? Él ya estaba en esas bandas, ya estaba traficando, ya era distribuidor de droga. Cuando se quiso salir de la distribución de droga, ¿qué hicieron? Lo mataron. Pero él fue a dar a la cárcel y estuvo en la cárcel y todo eso. Lo dejaron salir. O sea, no es algo nuevo. La gente que estamos aquí en el norte lo hemos vivido, casi todos tenemos familiares allá, y una manera, cuando la gente no tiene recursos y están ingresando estas drogas, es fácil utilizar esto como un trabajo de distribución. Lo hizo mi familia y mi familia terminó muerta. Esos muertos, no, de esos muertos no habla Estados Unidos porque son mexicanos, ¿no? Va a empezar a hablar cuando los muertos sean de Estados Unidos. Y la otra parte, cuando sean ciudadanos norteamericanos. La otra parte, las farmacéuticas. Bueno, ahí me lo podrá decir Héctor, o a lo mejor ustedes tienen más claridad, pero Estados Unidos abrió a las farmacéuticas la venta de los opioides. Si no lo hubiese abierto, el fentanilo no estaría con esta demanda tan impresionante, porque los cárteles mexicanos seguirían con su trasiego de cocaína, marihuana y metanfetamina, y no estarían hablando del fentanilo. Si hoy están produciendo fentanilo, tanto en Sudamérica como sabemos que llegan los precursores químicos de China a México, lo sabemos desde Felipe Calderón, que es lo que hacía Zenli Llegón. Permitía el ingreso a su farmacéutica de los precursores químicos. Ok, entonces, ¿qué están haciendo los cárteles que están en México? Bueno, pues aprovechando la demanda que hay en Estados Unidos, pues fabricando. Yo sí creo que se fabrican, porque yo he visto aquí en Mexicali también ya se descubrió recientemente un laboratorio de distribución, ¿sí? de fentanilo, ¿no? Entonces, son muchas cosas que omite ese informe de la DEA, que es muy mañoso, nada más está de su lado, y yo creo que sí obedece a este malestar tan tremendo que hay hacia el gobierno de López Obrador por todas estas restricciones que les ha puesto, ¿no? Entonces, pues no se vale, ¿no? Si vas a hablar de un ataque en contra de las drogas, pues hazlo parejo, donde todos los países tienen algo que ver, todos los países han contribuido con un granito de arena. Por ejemplo, también habla de cómo se ha diversificado todo el trabajo que realizan los cárteles, trabajo ilegal, ¿no? Que es el narcotráfico, ¿no? Y ahora ya tienen todos los delitos que incluye la ONU, que son trata de personas, cobro de piso, cruce de ilegales. Aquí siempre lo hemos estado viendo cómo ha ido paulatinamente cambiando el espectro laboral de estos personajes. Y mucha gente podrá decir, ni hables de trabajo ni hables laboral. No, sí, es una opción laboral que está tomando muchísima gente que por gusto lo hace o porque no tiene otra opción, ¿sí? Pero lo ve como un trabajo. En lugar de recibir 2,000 pesos en Guerrero, no, por la venta de sus productos, pues mejor se va a recibir 6,000 pesos por participar en grupos criminales, ¿no? Eso es lo que creo. Gracias, Jesús. Son varios ángulos para atender este tema, Héctor. Uno que creo que nos hace falta tanto desde México y de otros países, no solamente de México, el hacer un estudio muchísimo más amplio y detallado de qué tanta es la participación de las farmacéuticas en la distribución de las drogas en México, Estados Unidos y en el mundo entero, que creo que se han lavado las manos y no se les ha puesto el reflector que creo que tendrían que tener estas poderosísimas farmacéuticas. Ese sería un tema, Héctor. El otro tiene que ver con la entrada de las drogas
y la producción de las drogas, porque creo que hace falta también un informe, si no es de la DEA, por lo menos de la CIA, o del FBI, pues que tendría que haber un informe de la producción de la droga dentro de los Estados Unidos. Y no solamente la producción de la droga dentro de los Estados Unidos, sino también, pues ya hay informes de qué porcentaje de droga está entrando por el Pacífico, por ejemplo, de los Estados Unidos, es decir, vía mar también. Y de eso, pues la DEA tampoco lo atiende. Y no quisiera, Héctor, que esto suene como que, sí, tú me estás acusando, pero ustedes también, ¿no? Como esos argumentos. No, no me refiero a eso, porque también, pues se tiene que ver, eso es en lo que toca a Estados Unidos y otro es en lo que toca al papel que tiene México, la responsabilidad que tiene México en ese sentido de que pues no se está atendiendo de la manera debida. Ese es mi punto de vista, pues el combate a las drogas pues se convierte como en cada administración, pues te dan cifras, ¿no? Y hubo tal decomiso, y hubo tal decomiso, quién sabe dónde quedan los decomisos y qué pasa con todo eso, pero las rutas de la droga, tanto México como los Estados Unidos, México en su país y Estados Unidos en su país, tienen perfectamente documentado por dónde entra, por dónde pasa, y pues pareciera que no lo supieran, Héctor. Miren, esto es como qué bueno que han tocado varios temas, que por supuesto esto nos podríamos aquí pasar varias horas hablando de la cabeza de la medusa, ¿no? Porque podemos agarrar un ángulo y por ahí Y, llevarnos un buen rato en esto y perdón, Héctor, luego, les aviso, nos quedan 6 minutos y estaremos entrando a la entrevista con la ministra. Adelante, bueno, Héctor. sí, muy rápido, ¿no? Mira, con todo respeto lo digo, es como si ahorita estuviéramos analizando el tema de los feminicidios y también estaría el tema de la violencia de género hacia la mujer que se manifiesta en muchas otras cosas, ¿no? Ahorita estaríamos hablando prácticamente del fentanilo principalmente, pero hay muchas otras drogas, hay muchos otros fármacos que están en el mercado, que siguen produciéndose, que se siguen vendiendo y de estos no decimos absolutamente nada. Nada más nos estamos fijando en el fentanilo, que efectivamente pues es de los más drásticos, de los más rápidos en producir muertes, pero hay infinidad de otros medicamentos, ahí está el Oxycontin, entre otros, que siguen ahí y eso es gracias al lobby de las farmacéuticas que tienen muchísimo dinero para este tipo de situaciones, ¿no? Nada más habría que ver, pues, cómo se han ido expandiendo, y los propios gobiernos de los Estados Unidos, como bien decía Jesús, se los han ido fortaleciendo. Habría que recordar la época de Reagan, el problema de Irán-Contras, cómo estaban financiando algunas cuestiones que tienen que ver con el uso de drogas. Habría que ver también en la época de Nicaragua, cómo financiaron a los propios cárteles mexicanos para que a su vez pues entrenaran a las milicias del comandante Cero, en fin, muchas cosas, y el papel que han tenido también en la guerra, ¿no? Recordemos que en las guerras también, pues ellos necesitan soldados que no le teman a la muerte, soldados que le entren al frente de batalla sin más ni más, en fin, una serie de cosas que se dan, incluso en las investigaciones que se tienen, si ustedes se fijan en el internet, hacen una búsqueda, cuántas de estas farmacéuticas han financiado, digamos, investigaciones en seres humanos y que pues muchas de estas cosas pasan por la problemática que estamos haciendo. Ahora, hay que recordar que el gobierno mexicano no podría por sí mismo hacer un control de este tipo de situaciones porque además, primero, es un problema internacional, es un problema que hay que verlo desde muchos países que están involucrados, que aquí estaríamos hablando, bueno, hace rato mencionábamos 47, 52, bueno, los que fuesen, pero todos tendrían que estar aquí. Y la otra, ¿cuánto de la economía aquí en México, digamos, se está sustentando por el lavado de dinero que están haciendo este tipo de organizaciones y que si las quitas de tajo, también pues podrían representarte una problemática pues no sé si de iguales dimensiones, pero sí un problema muy importante que generaría a Y su vez Estados un Unidos, efecto Héctor. rebote. Y en Estados Unidos sí, me refiero, sí, sí, por supuesto que sí, ¿no? Entonces, creo que no habría que tratar de dar una solución simplista ni salir, ahora sí como Claro. las entrevistas banqueteras, voy a hacer esto, sino realmente hacer mesas de análisis en donde pues ahora sí que se tomen las decisiones que causen menos daño a las poblaciones de los países involucrados. Pues muchos temas que abordar o desde múltiples ángulos, como ustedes lo estaban comentando. Por ejemplo, otro es el financiero,
¿no? Que tendríamos que también estar dando una discusión profunda sobre ese tema, pero ya no nos da tiempo, y que a mí me parece bien seria también esta discusión de estos circuitos financieros, de estos paraísos fiscales, donde va a parar todo este recurso principalmente. Pero bueno, Jesús, ¿con qué cerrarías de este tema que nos parece, insistimos otra vez, que se da en el marco a unos cuantos días de que vivamos ya el proceso electoral en nuestro país? La DEA sale con este informe. Con que la población no se deje llevar por este tipo de informes como si fueran los únicos, porque efectivamente nada más se está viendo una pequeña parte del problema y desde el lado de un gobierno. Pero cerraría con algo que ustedes habían mencionado también y que me parece que es muy, muy bueno, que es que el fiscal del Estado de México ya reconoció por primera vez lo que aquí en el norte sabemos desde hace un buen rato, por lo menos de los 4 años que ya tengo aquí, ya lo habíamos estado viendo, que el cártel de Jalisco Nueva Generación, su poder no es de el personaje que se llama Nemesio Ceguera, porque diríamos, bueno, entonces este señor tiene un control extraordinario de toda su gente en todo el país. No, sino que el cártel de Jalisco Nueva Generación funciona con franquicias. Es decir, le dicen a un grupo criminal de, ¿qué te gusta? De Hidalgo, ¿no? El grupo criminal, no un cártel, no un grupo de narcotraficantes. A ver, te voy a cobrar tanto, vas a hablar a mi nombre, ¿sí? Eso te va a dar mayor presencia y tú vas a poder realizar los cierto tipo de delitos. Cobro de piso, los más elementales y que no tienen que ver con el trasiego de la droga. ¿Ok? Secuestros, cobro de piso, venta de ciertos productos o obligación de que se vendan ciertos productos. Entonces, el hecho de que un fiscal tan importante como el Estado de México, que colinda con Guerrero, que es donde está la familia Michoacán y todo esto, que tiene gran presencia también del cártel de Jalisco Nueva Generación, que esté reconociendo esta parte de que funciona como franquicia, es muy bueno, porque entonces el gobierno federal va a empezar a tomar una lucha contra este tipo de cárteles desde otra visión también. O sea, le va a sumar un elemento más. No es que sean tan poderosos, es que han tenido una visión totalmente corporativa, empresarial, ¿sí? Como para hacer parecer que están en absolutamente todos lados, cuando en realidad son franquicias, ¿no? O se rentan o se asocian con grupos criminales que hay en determinados estados y que no son fuertes, pero nada más con que se vea Cártel de Jalisco Nueva Generación, ya uno se para de pestañas y la población se asusta. Es parte de toda esta estrategia del miedo y se me hace muy bueno que un fiscal ya lo esté reconociendo. Y qué mejor que el del Estado de México, ¿eh? Por lo que representa el Estado. Con eso cerraría, Violeta. Ya, pues gracias, mi querida Jesús Cervantes. Pues Héctor Javier y Jesús, muchísimas gracias y gracias por aceptar adelantar un poquito la mesa para que pudiéramos tener la entrevista con la ministra Lenia Batres. Así que les mandamos un fuerte abrazo, Héctor, Jesús, y ahí seguimos al habla. Claro que sí, Día de las abrazo. Madres, de todas las mujeres. Feliz Día de las Madres y no olviden ponerle el ojo a una empresa que se llama Mekorot, israelí, y que controla gran parte del agua también en México, ¿eh? Bueno, esa sí tengo claro que no tiene madre, esa empresa, mi querida. Es huerfanita. Es huerfanita. Así es. Gracias, Jesús. Gracias, Héctor. Seguimos al habla. Un abrazote. Hasta luego. No. Buen Hasta fin de luego. semana. Gracias. Igualmente, gracias. Pues es todo un tema, Violeta, esta parte con la crisis del agua. Además, yo creo que la ciudadanía, la gente en general, en cualquier parte de nuestro país y del mundo, pero hablando del país que habitamos, pues que esta crisis del agua se va a ir agudizando. Y los propios establecimientos, hoteles, restaurantes, fábricas, domicilios particulares,
pues tendrán y tendremos que ir tomando medidas, como señalaba Héctor, Violeta, el nivel de nuestra responsabilidad, porque estamos todavía lejísimos de que haya una conciencia del cuidado del agua, Violeta. Sí, Ernesto, y bueno, pues ya desde aquella vez pues que estuvimos involucrados también en este proyecto de nación y que discutimos el tema del agua en algunas de las mesas, pues se hacía esta llamado urgente pues a reformar la ley, esta ley, ¿no? Que se creó en este marco de la reforma al artículo 27 y que fue una ley reglamentaria junto con la ley minera y la ley agraria, esta ley de aguas nacionales, y bueno, ha sido retomado también ahora como parte del proyecto de Claudia Sheinbaum, y eso pues hay que celebrarlo, Ernesto. Y tiene otras propuestas que me parece interesante después rescatarlos y discutirlos en un pues momento crítico donde el cambio climático va siendo cada vez más agudo y donde el problema del agua también se va a volver más intenso, entre otros, como lo que estamos viviendo pues hoy día también en nuestra nación, estos apagones que también se están utilizando pues en términos políticos, y bueno, pues será un tema a discutir, toda la parte ambiental y en particular el tema del agua, que no es menor y que se ha propuesto, Ernesto, pues abordar ya en el tema de la ciudad, o en el caso de la ciudad, de manera conjunta con el Estado de México, donde está Pedro Moctezuma Barragán, el gran especialista en temas del agua y el responsable del agua ahora en esa entidad. Y bueno, pues también se estará aquí discutiendo con si gana Clara Brugada, se hace una propuesta de manera conjunta, y con el gobierno federal. Así es que hay pues varios temas a discutir próximamente, Ernesto. Así es, Violeta, y este tema que ahorita esto que está señalando, pues también es importante que usted lo tenga en el radar, es decir, esto que ya le hemos señalado en otros momentos, no es lo mismo gobernar la presidencia de la República, las entidades federativas, a cuando no lo tienes. Y esta será la vez primera en la historia que hay una coincidencia, hay una muy buena relación en este caso y una vinculación de partido político en el caso de Morena, por vez primera en la historia que perdió el PRI y que ahora lo gobierna Morena, y con pues prácticamente el inminente arribo o ascenso de Claudia Sheinbaum para asumir la presidencia de la República.